Muy bien, ya estamos comenzando nuestro encuentro semanal. Debo decir que yo estas últimas 2 semanas, por razones de compromiso, que la verdad es que era ineludible, no pude acompañarlos, pero ya estamos comenzando en estas reuniones de cuarentena, donde tratamos de visualizar, entender y observar qué es lo que pasa con el pueblo mapuche, con la cosmovisión mapuche, con la cultura mapuche, y también con el Estado mapuche, para también entender cómo nos vamos configurando de una manera más, no sé cómo se podría decir, pero en el fondo entendiendo que podemos cohabitar y pueden haber dos estados dentro de un mismo estado. A raíz de eso, el tema de hoy día es un tema que no deja de ser polémico, porque vamos a hablar de la militarización del territorio mapuche. La verdad es que de una forma, yo voy a hablar más como introducción, lo que ha pasado este último tiempo. Yo tengo la sensación, y aquí Nelson y Juan Carlos nos van a ir aclarando un poco el tema, pero tengo la sensación de que hay una criminalización o satanización de alguna manera del pueblo mapuche desde cierta mirada, sobre todo desde una mirada de los medios de comunicación y de algunos comunicadores, que me preocupa bastante, porque no solamente reviste un grado de ignorancia, sino que establece un cierto foco y un cierto sesgo frente a cómo podemos entender el conflicto que se ha mantenido durante siglos, la verdad, con el pueblo mapuche, y cómo también se ha establecido una mirada muy particular. En otras reuniones hablábamos de Vicuña Maquena, para mi gusto, uno de los grandes perjudicadores de no solamente el pueblo mapuche, sino que de la historia de Chile. Por cómo él la estructuró y estableció una mirada